Eh, Vamos entonces a Jitsi, que me falta. Compartir pantalla. Ahí está. Y grande. Ahí vamos. Bueno, venimos a... ¿Qué pasó con este? Yo le había agregado una al principio y se me desapareció. Bueno, ahí estamos. ¿Quiénes son los que están compartiendo? Que son 3, debería haber 2 más por lo menos. Está bien. Yo más que nada para que... Ornella sí podría ver el Jamboard, ¿no? ¿Eso le pueden avisar por, por el WhatsApp? Porque yo lo copié todas las veces en el Jitsi. Pero esperen un cachito, sino que yo lo hago rápido, que solo que tengo que achicar. Ahí, no, ahí está, ahí está. Ya lo logré. Lo que pasa que ustedes siguen viendo la pantalla y yo me fui para otro lado. Eh, Listo. Ahí estamos. F11, ahora sí, así vemos más grande. Y bueno, hagamos, para ubicar a Marce también un poquito y todo, estamos viendo la última unidad del plano, que es todo lo que tiene que ver con el axioma de continuidad. Ya estuvimos discutiendo el axioma de continuidad hasta la primera parte, todo lo que es el teorema de Tales, todas esas cosas, longitud de un segmento, la cuestión esta de que la medida es independiente de la recta con la cual estás trabajando, que depende solamente de la unidad. Vimos también homotesia, un poquito de semejanza, que son las definiciones más que nada, y lo último que vimos fue el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver ahora es que ya dijimos eh, que ya dijimos ya vimos cómo se medía un segmento, cuál era la longitud de un segmento, ¿sí? Recordémoslo un poquitito. Cuando uno tiene un cierto segmento y tiene dada una regla mediante un sistema de abscisas, la idea es que con una transformación rígida yo puedo... si Alejandro fue el que habló, se lo escuchó muy, muy lejos a él también. O sea, se escucharon 3 fuertes y uno muy bajito más atrás. Así que, bueno, la idea es con esta T traer P que coincida con U sub 0 y entonces Q', que es T de Q, va a quedar en un... O sea, este segmento es congruente con el PQ y entonces medimos la abscisa de Q'. Y eso es la medida del segmento PQ. Acá no anoté que esta es la recta A y que nuestro sistema de abscisas venía dado. Fíjense ahí que intercambié, creo que estaba poniendo primero U sub 0 y después la U, pero eso da todo lo mismo, ponerlo de una manera o de la otra. Entonces, con, con esto estamos en condiciones de medir cosas rectas, ¿sí? O sea, podíamos ahora medir el perímetro de un polígono haciendo la suma de los segmentos. Vimos también el teorema importante de que la suma,
la longitud de un segmento suma de otros dos, es la suma de las longitudes. ¿Sí? O sea que si PB, B más P más BQ era congruente con PQ, segmento, entonces la medida de PQ se puede tomar de manera directa o sumando las longitudes de los componentes. Por eso es que después definimos perímetro de una figura y todas esas cosas. El problema grave es que no podemos meter en una regla a la circunferencia, ¿sí? Entonces, para la circunferencia necesitamos construir algún método que nos permita medir la longitud de la circunferencia. El primero que se le ocurrió hacer esto fue Arquímedes, que para lograrlo inventó lo que se conoce como el método de exhaustión, ¿sí? Y ahí les aparecieron unos dibujitos. Exhaustión. No sé, yo lo vi escrito de 500 maneras distintas. Exhaustión, pero creo que la que lo escribí yo está bien porque viene de exhausto y exhausto seguro se escribe con la X y la H siguiendo. Así que hay otros que meten la H en el entre medio del diptongo, pero bueno, no hace la geometría euclidiana, así que después lo miramos bien, pero yo me metí hoy en páginas de internet que estaba re mal seguro. Bueno, ¿qué significa esto del método de exhaustión? Lo que hizo Arquímedes fue notar, fíjense que acá están dibujadas las tres circunferencias. En la primera hay un pentágono inscripto y un pentágono circunscripto. En la segunda hay un hexágono inscripto y un hexágono circunscripto. Y en la última hay un octógono inscripto y un octógono circunscripto. ¿Qué notamos de la primera a la última figura? Que las figuras se van redondeando cada vez más, ¿sí? Con lo cual, en el límite cabría la posibilidad de que estemos calculando la longitud de la circunferencia. O sea que si tenemos el concepto de límite, eso nos permite calcular la longitud de la circunferencia, que sabemos que es pi por diámetro, ¿no? Pero esto lo vamos a lograr haciendo aproximaciones. ¿Qué diferencia hay entre calcular un límite y el método de exhaustión? Que, bueno, en realidad no demasiada, porque si se acuerdan cuando calculábamos límites, también necesitamos conocer el resultado para poder justificar que ese es el límite de algo, ¿sí? Entonces, para poder decir que la longitud de la circunferencia es pi por diámetro, tengo que saber que es pi por diámetro. Y lo que logro mediante el método de exhaustión es justificar que es pi por diámetro, ¿sí? Entonces, la idea es que si uno hace la sucesión de polígonos donde va aumentando el número de polígonos de todos los polígonos inscriptos, esa me va a dar una sucesión que se aproxima al límite que es la longitud de la circunferencia por defecto. O sea, siempre me va a dar un poquito de menos porque está por adentro de la circunferencia, ¿sí? Y entonces es menor el recorrido que hago por uno de los lados que por el arco, ¿sí? Entonces vamos a... ahí está. Y lo mismo pasa con los polígonos circunscriptos. Siempre van a ser mayores que la longitud de la circunferencia, pero también esa va a ser una sucesión decreciente. Entonces lo que termina pasando es que la longitud de la circunferencia, vamos a ponerle unas barritas, está acotada inferiormente por
los polígonos, creo que lo que hacíamos era escribirlo con una P minúscula, los polígonos inscriptos, que son los que están por adentro, y siempre es menor que los polígonos circunscriptos, ¿sí? Entonces, como esta es una sucesión creciente acotada superiormente por cualquiera de todos los polígonos que hay por acá, y esta es una sucesión decreciente acotada inferiormente por cualquiera de todos los polígonos que andan por acá, ¿sí? Eso significa que hay un único valor, es como pensar en los intervalos encajados, ¿sí? Hay un único valor que es el límite superior de la sucesión de los inscriptos y el límite inferior de la sucesión de los circunscriptos, y eso va a coincidir, ¿sí? Y ese número va a ser pi por diámetro. Entonces, lo que hizo Arquímedes fue también calcular el valor de pi con una cierta precisión, porque obviamente nadie puede calcularlo exacto porque sabemos que es un irracional no periódico, con lo cual es imposible conocer los infinitos decimales que tiene no periódicos, pero a pesar de que el método de exhaustión necesita conocer el límite antes de... O sea, no es una forma constructiva el método de exhaustión. Lo mismo que no es constructivo conocer un límite, que es la diferencia con calcular una derivada, por ejemplo, ¿sí? O sacar una integral. O sea, cuando uno demuestra que algo es el límite, demuestra que vale L, ¿sí? Y ese valor de L te lo dan. Acá en el método de exhaustión es algo parecido, no es un método en sí constructivo, sino que es un método de demostración, más bien, de que ese número que yo tengo, que en este caso es pi por diámetro, es el verdadero valor que estoy buscando, ¿sí? Este método de exhaustión lo inventó Arquímedes y estuvo muy a punto de encontrar las herramientas del cálculo infinitesimal, solamente que no logró hacer el clic, digamos, entre lo que es el concepto de límite y el concepto de derivada, y tampoco con el concepto de integral, porque logró unas cosas impresionantes Arquímedes. Y además otra cosa que pasó con Arquímedes es que se perdieron muchos de sus trabajos durante muchísimo tiempo, y aparecieron a principios del siglo XX tapados abajo de una Biblia o algo así, que habían usado los trabajos de Arquímedes, los habían blanqueado y habían escrito arriba los monjes cosas. Eso se conoce como palimpsesto, y resulta que Arquímedes 1500 años antes que Newton conocía un montón de cosas y trabajaba de manera... Si esas cosas no se hubieran perdido, probablemente el cálculo infinitesimal se hubiera desarrollado un poco antes de lo que sucedió. Bueno, dejemos un poco la historia y pasamos al siguiente. Vamos directamente a ver cómo justificamos nosotros que, o sea, fíjense que no voy a calcular pi, ¿sí? Sino que lo que voy a hacer es justificar que el valor de la longitud de la circunferencia, ¿sí? El valor de la longitud de la circunferencia está acotado inferiormente por el número que provee la sucesión de los que están inscriptos, y acotado superiormente por el número que proveen los que están circunscriptos, que me lo acota de manera superior, ¿sí? Entonces vamos ahí a mirar qué es lo que hago. Construyo un polígono inscripto, ¿sí? Y uno circunscripto a la circunferencia con la misma cantidad de lados, ¿sí? O sea que
los dos polígonos que estoy mirando son semejantes entre sí. No hay una homotecia entre el polígono de adentro y el polígono de afuera porque uno está girado respecto del otro, ¿sí? Entonces son polígonos que son semejantes. No vimos, creo no les dije la definición de polígonos semejantes, pero dos polígonos semejantes cuando tienen todos sus lados 2 a 2 proporcionales, con la misma razón de proporcionalidad, y todos sus ángulos congruentes, ¿sí? En este caso están dibujados octógonos, parece, ¿sí? El octógono interior y el octógono exterior son entonces polígonos semejantes. Va a haber una razón de semejanza entre el uno y el otro. Entonces, el punto A, fíjense que es vértice del octógono inscripto y punto medio del octógono circunscripto, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto lo voy a tomar como centro de una homotecia. Y lo que aparece acá es el perímetro del polígono inscripto. No, circunscripto, el de arriba. O sea, lo que estoy haciendo es tomando este como origen. Si quieren, podemos pensar que estamos tomando esto como unidad. Entonces, esta unidad va a aparecer 16 veces metida hasta acá porque, por el dibujo que estoy haciendo, ¿no? Porque es medio lado del polígono que está por afuera. Y acá tengo una homotecia que si tomo el punto medio del lado y tomo a este como V, o sea, a este lo tomo como U y a este lo tomo como V, también tengo un sistema de abscisas en donde esta unidad V también me entra 16 veces en este dibujo que está hecho así, ¿no? Pero en vez de usar un octógono podría haber usado un hexágono o podría haber usado un polígono de 11 lados, da lo mismo. Pero esto es usar el recíproco de Tales, ¿se acuerdan? Porque si tenemos dos sistemas de abscisas con el mismo origen, resultan estas, unir los U sub i con los B sub i resultan paralelas, ¿sí? Y entonces lo que va a estar pasando es que el perímetro de nuestro polígono exterior y el perímetro del polígono interior van a estar en el mismo sistema que están todos los B sub i y los U sub i, ¿sí? Entonces esos resultan paralelos. La cuestión entonces acá, después miran bien en el libro cómo está todo más justificado y todas las cosas, pero la idea es que de un octágono me paso ahora a uno de duplicar la cantidad de lados que tiene ese octógono. Entonces pasaría a tener un polígono de 16 lados, ¿sí? Pero lo que va a cambiar de esta figura, duplicarle el número de lados, es que este ángulo se va a hacer más chiquitito, porque va a haber menos diferencia entre lo que yo copie, el perímetro que yo arme del polígono de adentro y el polígono y el de afuera, ¿sí? Entonces, la diferencia esta que hay entre los dos valores, ¿sí? Se va cada vez haciendo más chiquitita, o sea, a medida que el ángulo se va haciendo más chiquitito, la diferencia que hay entre uno de los perímetros y el otro se va haciendo cada vez más chiquitita. Y entonces esa medida tiende a cero, con lo cual estamos mostrando que la de la circunferencia queda entre las dos,
pero la diferencia que hay entre ellas tiende a cero, que eso es lo que hacemos mediante el método de exhaustión, ¿sí? Ver que las dos sucesiones que estoy armando, la de los polígonos inscriptos y la de los polígonos circunscriptos, están llegando, me encierran a la longitud del círculo, ¿sí? De la circunferencia. Entonces, hay un único número real que es mayor que todos los perímetros de los polígonos inscriptos y menor que los perímetros de los polígonos circunscriptos. Ese número se llama longitud de la circunferencia. Y ese número existe porque estamos como, acá lo hicimos con el dibujito nada más, pero podríamos pensar que esta sucesión la pasamos a los números reales mediante la f que sale en el primer sistema de abscisas y la g que sale en el segundo sistema de abscisas. Lo que está pasando es que esas sucesiones de números reales convergen las dos al mismo punto. Y si quieren, por lo de los intervalos encajados, por ejemplo, podemos asegurar que existe ese único punto que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, cuando tomamos una circunferencia de radio 1, el número real correspondiente a la mitad de la longitud de una circunferencia de radio 1 es el que llamamos pi. Y se puede calcular pi, que eso es lo que sigue en el libro, en la página 93 y 94, mirando un promedio, ¿sí? Es la segunda es una media geométrica y la primera es una media de las inversas. Es una media aritmética, pero de los inversos de P y P. Así que bueno, con eso se puede calcular el valor de pi, ¿sí? Entonces, con respecto a longitudes, paramos acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, calcular la longitud de una elipse ya es tratemos de imaginar algo parecido a lo que hicimos recién. Todo el trabajo que nos dio mostrar que la longitud de la circunferencia quedaba encerrada entre estas dos cosas, con los instrumentos que tenemos, pensar en calcular la longitud de una elipse, por ejemplo, ya se hace una cosa muy complicada y ni se nos ocurre pensar en la cicloide, por ejemplo, o en la curva tractriz o alguna otra que por ejemplo Arquímedes calculó algunas longitudes de estas cosas raras, las calculó, pero es loquísimo para cada una de las figuras curvas que a uno se le ocurre, tiene que inventar algún método para poder solucionarlo. Eso es lo que vino a revolucionar el cálculo, porque si uno a esto le asigna una función, bueno, calculará la mitad de la elipse, porque para que sea función solamente miro la parte de arriba, pero bueno, por simetría sabemos que la de abajo la podemos calcular, y entonces se calcula la integral de una longitud de arco, ¿sí? Y ahí entonces es que calculo la longitud de la elipse mediante métodos del análisis. La cicloide lo mismo, meto la función tengo que saber bien cuál es la función y es una cuestión de integrar un arco de curva. Lo mismo para la tractriz, lo mismo. Entonces, todo eso no son métodos que provengan de la geometría euclidiana, sino que son métodos que provienen del cálculo, ¿sí? El cálculo infinitesimal que inventado por Newton y Leibniz, ¿sí? Que son como 1500 años después, 1800 años después que Euclides publicara sus elementos. Fíjense como que hay realmente hubo como más de 1000 años
de pausa en la evolución de la matemática, justamente porque el libro de los elementos de Euclides fue tan genial que todos quisieron imitar esos métodos y el ideal de la matemática era una matemática donde el tiempo no intervenía, donde el movimiento no intervenía. Entonces era el estudio de cosas estáticas y eso hizo que, que cuando que recién en el momento en que se incorpora el tiempo como una variable a ser estudiada es que aparece la posibilidad del cálculo, ¿sí? Estamos habilitados a usar el cálculo porque hemos puesto el axioma de continuidad y ahora tenemos una biyección entre una recta y los números reales, ¿no? Esta f que habilitamos mediante el uso de un sistema axiomático nos permite usar las herramientas del cálculo aunque estemos en geometría euclidiana, pero ya no estamos en geometría euclidiana, estamos usando otro tipo de técnicas y de cosas. Entonces es como que con la longitud de la circunferencia, el cálculo de longitudes en geometría euclidiana queda agotado, ¿sí? Si escuchan que la geometría euclidiana ya está completamente armada, es más que nada por esta situación, que uno cuando quiere calcular la longitud de la elipse ya no está usando métodos de la geometría euclidiana, está usando métodos de la geometría analítica y del cálculo. Entonces es como que ya no estamos en el ámbito donde se crearon las ideas, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con lo que es medida, vamos a área. Entonces, ¿cuál es la idea natural del área? No es ciertamente base por altura, que eso sería, o sea, cuando uno quiere calcular el área de un rectángulo, uno hace cuentas, pero más natural que hacer cuentas es cubrir esto con alguna baldosa o alguna medida y ver cuántas veces cabe esa medida en la otra, ¿sí? Y esto entonces es mucho más cómodo si uno lo hace con cuadraditos. Entonces, lo que necesitamos conocer antes de hacer cuentas es qué vamos a entender en qué cosas nos vamos a poner de acuerdo para entender a qué vamos a llamar área de una figura. Entonces, por empezar tenemos que tener una unidad, ¿sí? Y entonces, y figuras, un conjunto de figuras, ¿sí? Este F es todas a ver, podría ponerle un chiriflete a este para... Ahí está, son todas las figuras del plano que se pueden medir bajo algunas condiciones, ¿sí? F, figuras medibles. Y ahora voy a explicar un poquito qué pasa con esto, ¿sí? Porque resulta que se fue encontrando que este conjunto no coincide exactamente con todo lo que queremos, con todas las figuras posibles. O sea, no todas las figuras a las cuales se les puede calcular un área son todas las figuras posibles. Ahí es donde, por ejemplo, aparecen fractales, ¿sí? No sé si conocen la curva copo de nieve, ¿sí? Esa que se hace a partir de un triángulo rectángulo, equilátero digo, que le borro los tercios del medio y le dibujo triángulos equiláteros sobre ella, y ahora cada segmentito que quedó le vuelvo a hacer lo mismo, no borro, le vuelvo a calcular. Entonces, si eso lo sigo haciendo hasta el infinito, me aparece la curva que se llama copo de nieve, pero esto no es un polígono porque tiene infinitos lados. Esta señora se puede demostrar que tiene un
perímetro infinito y un área finita, obviamente, porque la puedo encerrar en alguna cosa. Entonces empiezan a aparecer figuras raras, monstruosas, podríamos decir, que hacen que tengamos que explicar bien a qué figuras le podemos calcular el área dentro de la geometría euclidiana. Por suerte, los polígonos, tanto convexos como no convexos, entran dentro de las figuras medibles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta figura que hice acá, que era el fractal, no es un polígono siempre y cuando tenga infinitos lados, ¿sí? Justamente una de las cosas que le pedíamos a un polígono era tener una n puntos, ¿sí? O sea, la cantidad de vértices de un polígono siempre es finita. Eso hace que una curva como esta no sea un polígono. Los polígonos siempre van a ser figuras medibles. Y también es medible el círculo, ¿sí? Y hasta ahí nos vamos a quedar nosotros, porque vuelta a mirar. Por ejemplo, para la elipse es mucho más fácil utilizar como método las integrales que utilizar herramientas o inventarse una forma de cubrir a la elipse de alguna manera para obtener el área, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son como nuestros requerimientos para calcular el área de una figura? Figuras que sean congruentes tienen que tener la misma área, ¿sí? O sea, el área es una función que va de este conjunto de las figuras medibles en los reales positivos y a lo sumo cero, ¿sí? Porque al ser una medida, el resultado tiene que ser un número positivo. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que si dos figuras son congruentes, el área de la primera y el área de la segunda coinciden, ¿sí? Lo segundo que miro es que si una figura se descompone en suma de otras figuras Fn, voy a ponerlo, ahí está, Fn, si una figura se descompone en un número finito de figuras de manera tal que dos de estas figuras, los únicos puntos que pueden compartir están en la frontera, ¿sí? O sea que si hay puntos distintos de los de la frontera, no, son disjuntas excepto en la frontera estas figuras, ¿sí? Entonces pasa que el área de esta figura es igual a la suma de las áreas componentes, ¿sí? Y por último, lo tercero que pedimos es que un cuadradito que tenga lado U, que me quedó en la diapositiva anterior, el U que era la unidad, con eso puedo armar un cuadradito de lado U. Vamos a poner así, una C con... Entonces, este C, cuando le calculo el área, necesito más lugar, a C cuando le calculo el área, no me alcanza. El área de este cuadradito vale 1. Es parecido a... o sea, esta función, cuando se la aplico al cuadradito del lado 1, tiene ese cuadradito área 1. Entonces estas son las tres condiciones que vemos para... Si una figura cumple estas condiciones, digamos, de que se puede descomponer en otras, le puedo calcular el área como suma de otras áreas. Ahí es donde aparece
la descomposición de polígonos para calcular el área. Y hay unos teoremas muy importantes. Ahí está. Sí. Cuando tenemos la descomposición de polígonos en polígonos equivalentes, ¿sí? Hay teoremas muy importantes como que todo polígono se puede triangular. Para eso les recomiendo, si quieren, el artículo que escribió Luis Cárdenas, donde está demostrado ese teorema para polígonos convexos, ¿sí? Vamos a agregarle la condición de que cualquier polígono convexo entonces se puede descomponer en triángulos, con lo cual lo importante entonces para calcular áreas es calcular el área de los triángulos, ¿sí? Pero para eso vamos a calcular primero el área de rectángulos, porque resulta ser la más fácil. Y entre lo que les puse extra en Pedco ahora de perlitas de internet, la primera que puse es un teorema súper, está muy lindo el video, así que me interesaría que lo miraran, porque le agrega a esta cuestión de descomponer los polígonos que se puedan descomponer con bisagras. Entonces es muy interesante el planteo que hace también el video de cómo fue evolucionando el teorema en función de buscar si cualquier polígono se puede desarmar, pero además de poder desarmar en otras figuras, se puede desarmar haciendo una cadena que todas esas figuras queden pegadas unas con las otras, ¿sí? Bueno, entonces, recomendaciones. Lo voy a poner en Pedco porque no lo tengo subido, el artículo de Luis, que es egresado de la universidad, y está bueno el artículo también porque es todo de descomposición de polígonos y hace unas cosas interesantes que las hace con cosas de análisis y de topología, con lo cual no está trabajando tanto con geometría euclidiana, pero el teorema de la descomposición de polígonos convexos está contado para geometría euclidiana y encima se hace por inducción, es muy lindo. Así que después les subo el artículo y lo pueden mirar. Y para que se diviertan, está el videíto en YouTube el videíto que ya se los puse en link en YouTube, que está realmente muy lindo para que miren estas cosas y se diviertan un rato con la geometría. Bueno, entonces el teorema, fíjense que lo que dijimos recién está enunciado en el libro como teorema, porque en realidad el área, la función esta que a cada figura medible le asigna un área, se construye en función de longitudes, digamos. Entonces, este teorema lo que me va a mostrar es cómo calcular esa función área cuando la figura de la cual le estoy trabajando es un rectángulo, ¿sí? Pero el teorema del cual enuncié las tres condiciones es cualquier figura, ¿sí? Cualquier figura que sea medible. Entonces, el teorema que vamos a mirar ahora es que si tenemos dado una unidad U, ¿sí?, tal que le asignamos como medida de longitud el 1, ¿sí?, entonces, si agarramos un rectángulo y con esta unidad U es que medimos sus lados, y este lado tiene como longitud el número real R, y este lado tiene como longitud el número real S, ¿sí?, a este le voy a poner, a la figura la llamo R de rectángulo. Entonces, el área de mi rectángulo lo voy a calcular haciendo
R por S. Este es el teorema, entonces, o sea, R es la longitud del segmento. Vamos a ponerle acá, capaz que está bueno escribirlo con otro color. Acá tenemos los puntos A, B, C y D. Entonces, la longitud del segmento AB es igual a la de DC y eso tiene como medida el número real R. Y el lado AD, que es igual al BC, tiene como longitud S. Esto, acá lo que hay de acá a acá es con la F que sale de acá, ¿no? A, U, U0F, o sea, R sería la abscisa que le corresponde a B' en este sistema. S sería la abscisa que le corresponde a C' en este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ver es que esto es cierto. Y para demostrarlo, tenemos que mirar unos primeros casos. Vamos a dividir el teorema en dos casos, que en realidad se pueden descomponer en más. Vamos a hacer como ejemplo primero un rectángulo donde entran 6 cuadraditos del lado U. O sea, cada uno de estos es uno de estos C que tiene lado 1 porque esto mide U y esto mide U. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán qué área tiene ese rectangulito que tiene altura 2 y ancho 3. No hay duda de que lo puedo embaldosar con 6 de esos cuadraditos, ¿no? Que es 2 por 3. ¿De acuerdo? Bueno, no hay mucho que decir. Bueno, entonces, esto es un ejemplo. La demostración entonces pasa primero por pensar a S que sea un número racional y R que sea un número racional, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar en escribir a R como el cociente de dos números enteros, ¿sí? Donde obviamente n es distinto de 0 porque R no es 0, y a S lo tenemos que escribir como el cociente de dos números enteros P sobre Q, ¿sí? Entonces va a haber o sea, a ver, escribo acá, estaba bien. Puedo pensar a esto como m veces 1 sobre n, ¿sí? Entonces, lo que voy a borrar el dibujo del que está llenado completamente de cuadraditos, y yo tengo mi rectángulo de lados R y S, ¿sí? Entonces, si yo divido el cuadrado unidad en n partes, ¿sí? Cada una de estas va a valer 1 sobre n, ¿sí? Entonces, agarro una de estas y me va a entrar esa unidadcita, me va a entrar m veces en la longitud R. ¿Se entiende? Pero ¿de dónde saco ese 1 sobre n? Es de dividir en n partes a el C.
Mismo con S. S habíamos dicho que era P sobre Q. Entonces es P veces 1 sobre Q. Pero ¿de dónde sale este 1 sobre Q? De agarrar el mismo cuadradito unidad y eh, por comprensión, digamos, dividimos en Q veces, me quedó igual que el otro, ¿sí? Pero cada uno de estos va a ser 1 sobre Q. Para que se entienda mejor, digamos, entonces acá me quedan franjitas donde voy a tener P veces el 1 sobre Q. Y acá tenía M veces el 1 sobre N. Entonces, esa baldosita que mide 1 sobre N por 1 sobre Q, que es una baldosita de estas, me entra un número entero de veces en S, porque la construí de esa manera, y un número entero de veces en R. ¿Sí? Pero esto es porque mi hipótesis es que S era un número racional y R era un número racional. Por lo tanto, puedo encontrar los enteros que me permiten hacer esta maniobra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que veo es cuántas baldositas de estas voy a tener, me cubren completamente a mi rectángulo R. Voy a tener Q en la altura y M en el ancho. Entonces voy a tener M por Q, baldositas de tamaño M sobre N por Q. Acá hice lío, perdón. Voy a tener M por P, ¿sí? M que era esta y P que era este, baldositas de tamaño de área 1 sobre Q por 1 sobre N. ¿Sí? Pero esto es R y esto es S. Esto es R y esto es S. Entonces, es cierto que como tengo N por Q baldositas de ese tamaño, voy a terminar teniendo la suma, y uso el teorema anterior con la suma de todos los rectangulitos que me quedan por acá, ¿sí? Y entonces termina siendo cierta la tesis para el caso donde S y R son números racionales. Ahora tenemos que ir al caso más general, donde S y R son cualquier número real, ¿sí? Inclusive podrían ser números racionales también, ¿sí? Pero entonces yo tengo mi rectángulo que mide R y mide S, ¿sí? Lo bueno es, R y S son números reales, entonces puedo aproximar a cualquier número real por una sucesión de números racionales que sea estrictamente creciente y siempre menor que R, y una sucesión estrictamente decreciente de números racionales. Entonces estoy volviendo a usar, digamos, el método de exhaustión, sabiendo que puedo encerrar el número real R por una sucesión de creciente de racionales que sean más chicos y decreciente de racionales que sean más grandes. Entonces, lo mismo me va a pasar con S, ¿sí? A ver, J voy a usar. Tengo P sub J que me encierran y P' J que me encierran al número real S. Entonces, lo que puedo pensar es en cada intermedio ir haciendo la multiplicación y usando la parte 1 con números racionales. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener rectángulos cuyos lados son racionales
que van a ser los que midan Q sub J por P sub J. Y voy a tener rectángulos por afuera con números racionales que son los que midan Q', J, P', J. ¿Sí? Entonces, los rectángulos que están interiores me definen una tercera sucesión de las áreas de rectángulos que tienen números racionales cuyos lados se aproximan a S y a R. Y va a ser una sucesión creciente acotada superiormente, con lo cual existe un límite superior. Lo que hay que demostrar, pero usando métodos del cálculo, por eso acá se lo charla y no se dice mucho, es que ese límite termina siendo R por S. O sea, lo que estamos haciendo es encerrando el área del que me quedó al medio, que era el de números reales, usando una sucesión de productos de números racionales determinados de esta manera y otra sucesión que lo acota superiormente. Entonces tengo demostrado el teorema, pero más que demostrado, charlado. Inclusive así está en el libro, no es que, o sea, acá en realidad para hacerlo con toda la precisión y formalidad requerida hay que usar bien las herramientas del cálculo infinitesimal o demostrar que el axioma del supremo, que es el que usamos nosotros para definir a los números reales como un cuerpo ordenado y completo, es equivalente a el de encaje de intervalos. No es una cuestión súper difícil de demostrar, se hace en la materia que se conoce como topología o introducción al análisis real. No sé cuál de las dos van a hacer ustedes. Si están haciendo profesorado, van a hacer introducción al análisis real. Y ahí van a ver un poquito de eso. Si hacen topología, van a ver unos conceptos, son los que hacen la licenciatura, van a ver unos conceptos un poco más generales que incluyen a los de análisis real. O sea, la idea de la materia de análisis real es que es la topología de la recta, y la topología general se puede hacer en espacios más abstractos. Esa es la mayor diferencia entre las dos materias, si la hacen por la licenciatura o la hacen por el profesorado. Y bueno, ahora vienen toda una serie de teoremas y cosas que son... o sea, lo que tenemos en concreto es que el área de un rectángulo cuyas medidas son R y S, la calculamos haciendo base por altura. Eso es el teorema fundamental sobre el cual vamos a trabajar todas las demás. Ahora, por ejemplo, si tenemos un paralelogramo, lo que vemos es que podemos sacarle un pedazo y correrlo para acá, y eso hace que las dos figuras, el rectángulo y el paralelogramo, tengan la misma área, porque son suma de figuras congruentes. Tienen en común el trapecio del medio, y este triángulo y este son congruentes. Entonces, como tanto el rectángulo es entonces de la misma área que el paralelogramo que habíamos dibujado. Conclusión, el área del paralelogramo también es base por altura. ¿Sí? Hay un casito interesante, porque uno siempre les dibuja a los alumnos este caso, y en el libro van a encontrar con que tenemos un paralelogramo bien larguito, ¿sí? Entonces cuando vamos a hacer este truco se nos cae afuera, ¿sí? O sea, nuestro paralelogramo al que le queremos calcular el área es este. Entonces trazamos una altura, pero nos cae acá fuera. Entonces lo que tenemos que ver es
Lo que tenemos que mirar es que si dividimos la figura por acá, acá tenemos un paralelogramo que tiene igual área que este rectángulo, porque comparten base y altura, ¿sí? Y este son congruentes porque usando transitividad, ¿sí? Vemos que este y este son congruentes, y estos dos paralelogramos, este paralelogramo y este rectángulo tienen también la misma altura, entonces tienen la misma área. Entonces, también es cierto que aunque sea justo en nuestro paralelogramo, que cuando le trazamos la altura nos cae afuera, también su área se calcula como base por altura. Entonces, bien, ¿cómo pasamos ahora a calcular el triángulo? Resulta que a cualquier triángulo, si le hacemos una simetría central por el punto medio de uno de sus lados, nos encontramos con que se completa un paralelogramo. Entonces, y que ese paralelogramo se completa con un triángulo que es congruente porque hicimos una simetría central. O sea, el triángulo original y el nuevo son figuras congruentes, entonces tienen la misma área. Entonces, ¿qué hago? Calculo base por altura del original, pero lo divido por 2 porque la suma de las dos áreas iguales del triángulo me da el paralelogramo. Así que al área del paralelogramo la tengo que dividir por 2 para encontrar la del triángulo, ¿sí? Siguiente figura, el trapecio. El trapecio, ¿sí? Me salió isósceles más o menos. Si le hacemos una simetría central por uno de los lados que no sea la base, me hago una copia igual del trapecio. Tengo dos figuras congruentes ahora, que tienen entonces la misma área, pero logré armar un paralelogramo. Solamente que este paralelogramo, si se acuerdan del trapecio, teníamos una base menor y una base mayor, y entonces la fórmula del trapecio era base mayor más base menor por la altura sobre 2. Queda para hacer ustedes el rombo, el romboide y todas las cosas que quieran. Pero como siempre, algún truco hay. Y aparece un teorema interesante porque nuestro triángulo tiene... ¿por qué no se está viendo? Ya cambié la hoja. ¿La 17? No. Ah. Sí. No, es que tenía una más. Está... sí. Ok. Ya igual termino. Y vos esto lo sabés. Así que podemos todos ir a la conferencia también. Bueno, entonces el teorema este, que es interesante, dice que como tenemos 3 bases posibles y 3 alturas posibles del triángulo, lo que me muestra este teorema es que voy a obtener el mismo número si hago esta base por esta altura, que esta base por esta altura, que esta base por esta altura. O sea que lo que tengo que ver es que el área ese número que obtengo, es independiente de qué base y qué altura esté usando. ¿Sí? Bien, entonces ese es el teorema que hay que mirar. Como corolario sale que el paralelogramo también es independiente de quién tome como base y quién tome como altura. Y con esto ya tenemos las áreas de todos los polígonos que se nos puedan ocurrir que los podamos triangular, ¿sí? Entonces, con esto
miran en el apunte que están bien demostradas las cosas y nos falta un toquecito de áreas porque nos queda, como siempre, la señora circunferencia que, que no, es fácil, no es tan fácil calcular el área, ¿sí? Y que les voy a contar un poquito cómo se pueden hacer las cuentas para pensar en sacar el área del círculo, pero lo vemos eso la clase que viene. Y nos falta también mirar qué pasa entre figuras semejantes, de qué manera quedan relacionadas las áreas. Listo, por ahora. Entonces, interrumpo el Jitsi, F11, vamos a la clase. ¿Cuántos quedaron? ¿Quieren ir a escuchar la conferencia? ¿Tienen los links? Cristian sigue. Flor. Flor la expulsó. Listo, listo. Bien. Ahora capaz que entro yo también. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, entonces cerramos por hoy la clase, así escuchamos la conferencia. Que está bien. Y Alejandro andaba por ahí. No, no lo veo. Recién estaba, se acaba de desconectar. Bueno, listo. Nos vemos entonces. Tengo que cerrar